Mi nombre es doctora Carla Ríos, médica forense de Buenos Aires, con más de 20 años de experiencia en el campo de la patología. Mi carrera ha estado marcada por numerosas autopsias, muchas de las cuales han sido de lo más rutinarias. Pero hay una en particular que me sigue acechando, una noche que no puedo olvidar, que se repite en mis sueños como una pesadilla interminable. Todo comenzó un frío invierno en 2023. Fui contactada por un colega con quien solía trabajar en casos complejos. Me llamó pidiendo mi ayuda para realizar una autopsia en circunstancias inusuales. El cuerpo de un hombre había sido encontrado en un hospital abandonado a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde pocos se aventuraban a ir. Lo extraño no era solo la ubicación del hallazgo, sino la insistencia de las autoridades locales en que la autopsia debía llevarse a cabo allí mismo. Según me informaron, el cuerpo no podía ser trasladado por razones que aún hoy no logro comprender del todo. Aquel hospital, el Sanatorio Santa Lucía, había sido un lugar de renombre en la primera mitad del siglo XX hasta que fue cerrado abruptamente en los años 60 tras una serie de eventos inexplicables, desapariciones de pacientes, muertes sospechosas y rumores de prácticas médicas poco ortodoxas. Desde entonces, el edificio había sido abandonado, convirtiéndose en una ruina olvidada por el tiempo, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas que apenas dejaban entrar la luz del día. Cuando llegué al hospital, la primera impresión fue desoladora. La estructura, que en algún momento debió haber sido imponente, estaba envuelta en una densa niebla, como si la misma naturaleza se empeñara en ocultarla del mundo. Entré al edificio sintiendo una creciente inquietud, una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Los pasillos eran largos y laberínticos, con paredes cubiertas de moho y un olor penetrante a humedad y descomposición. Me guiaron hasta la morgue, un pequeño cuarto en el sótano donde apenas funcionaba la electricidad. Las luces parpadeaban intermitentemente, lanzando destellos que iluminaban las sombras por breves segundos antes de sumirlo todo nuevamente en penumbra. En el centro de la sala, sobre una camilla metálica oxidada, yacía el cadáver cubierto por una sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi instinto profesional luchando contra la creciente ansiedad que sentía. Retiré la sábana, revelando el cuerpo de un hombre de unos 40 años. Su piel estaba pálida y fría, con signos evidentes de muerte reciente. No había ninguna señal visible de violencia en su cuerpo, pero algo en su expresión, una mezcla de terror y resignación, me perturbó profundamente. Con el bisturí en mano, comencé a realizar la incisión inicial. Fue en ese momento cuando las luces volvieron a parpadear, esta vez de manera más frenética. Un frío helado recorrió la sala y sentí que algo estaba mal, terriblemente mal. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero de pronto, escuché algo que me hizo detenerme en seco, susurros. Eran apenas audibles, como voces lejanas, pero el tono era inconfundible. No podía entender lo que decían, hablaban en un idioma que no reconocía, un murmullo constante que resonaba en las paredes, como si las mismas sombras estuvieran vivas y conspirando a mi alrededor. El aire se tornó pesado, y mi respiración se volvió dificultosa. Los susurros se hicieron más intensos, y comencé a sentir un mareo creciente. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, respirando conmigo, observando cada uno de mis movimientos. De repente, lo vi. En una esquina de la sala, donde las sombras eran más densas, se encontraba la figura de un hombre. Estaba vestido con una bata blanca, pero su rostro era una máscara grotesca, desfigurada por cicatrices profundas y ojos que brillaban con una malicia inhumana. No podía distinguir si era una persona real o una aparición nacida de mi propio terror, pero sabía que estaba allí, observándome, acechándome. Intenté moverme, alejarme de esa visión, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de apartar la vista de aquella figura que ahora parecía acercarse lentamente, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de baldosas rotas. Finalmente, el hombre habló. Su voz era un eco distorsionado, como si proviniera de otro mundo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, aunque no era tanto una pregunta como una acusación. No respondí, porque no sabía qué decir, ni siquiera estaba segura de estar realmente escuchando esa voz. Pero él continuó. No debiste venir,
Nadie debió volver. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de imágenes y recuerdos confusos. Las historias que había escuchado sobre el sanatorio, sobre las prácticas médicas prohibidas y los experimentos que se rumoreaba habían tenido lugar en esos mismos pasillos, cobraron vida en mi mente. Pero todo parecía irrelevante ahora. Lo único que importaba era salir de allí, escapar de esa presencia que me oprimía el alma. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la vista de la figura que continuaba acercándose. De repente, el cadáver sobre la camilla comenzó a moverse. Su pecho se alzó en un espasmo violento, y sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par, mirándome con una expresión de dolor y súplica. Fue en ese momento que mi mente se fracturó. Sentí un grito ahogarse en mi garganta mientras caía de espaldas, intentando arrastrarme lejos de esa visión infernal. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiéndome en una oscuridad total. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en el suelo, rodeada por la negrura absoluta, con el eco de los susurros resonando en mi cabeza. Finalmente, cuando recuperé algo de control sobre mí misma, me levanté con dificultad y me dirigí a la salida. Mi único pensamiento era escapar, salir de ese lugar maldito antes de perder completamente la cordura. Corrí por los pasillos del hospital, ahora más largos y laberínticos de lo que recordaba. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y la niebla que había fuera ahora se filtraba dentro, llenando cada rincón con su presencia sofocante. Podía escuchar los pasos detrás de mí, el eco de esa figura siniestra que me seguía, que no me dejaba ir. Finalmente, llegué a la puerta de entrada, pero esta estaba cerrada, bloqueada por escombros que no había notado al entrar. Con las manos temblorosas, intenté mover los restos de madera y metal, pero era inútil. Desesperada, giré la cabeza y lo vi nuevamente, de pie a pocos metros de mí, su rostro desfigurado deformado por una mueca de furia y desesperanza. «Déjame ir», grité, aunque sabía que no había nadie que pudiera escucharme. Pero entonces, algo extraño sucedió. La figura se detuvo, como si mis palabras hubieran tenido algún efecto. Su expresión cambió, tornándose en algo que no pude comprender, una mezcla de tristeza y resignación. Luego, como si fuera una sombra atrapada en la niebla, comenzó a desvanecerse lentamente hasta que no quedó nada de él, solo el silencio. Con el último rastro de energía que me quedaba, logré abrir la puerta lo suficiente para escabullirme fuera. La niebla me envolvió por completo, pero ya no sentía miedo, solo un abrumador cansancio. Corrí hasta mi auto, estacionado a una distancia que ahora parecía interminable, y me alejé de ese lugar maldito sin mirar atrás. Desde aquella noche, mi vida cambió irrevocablemente. Intenté olvidar, convencerme de que lo que vi fue solo una alucinación provocada por el cansancio y el ambiente opresivo del hospital. Pero los sueños persisten. Cada noche, regreso a la morgue, a esa sala oscura donde los susurros nunca cesan y el hombre de rostro desfigurado sigue observándome desde las sombras. He investigado más sobre el Sanatorio Santa Lucía, tratando de entender lo que ocurrió allí, buscando respuestas que me permitan recuperar la paz. Descubrí que, efectivamente, hubo experimentos realizados en sus últimos años de funcionamiento. Algunos médicos, obsesionados con la inmortalidad, realizaron procedimientos inhumanos, tratando de mantener a los pacientes en un estado de vida suspendida. Cuerpos que no morían del todo, atrapados entre la vida y la muerte, en un limbo eterno. No sé si lo que vi fue uno de esos espíritus atrapados, o si mi mente simplemente se rompió bajo la presión. Pero sé que no soy la misma desde esa noche. Me he alejado de la medicina forense, incapaz de volver a enfrentar la muerte de la misma manera. Siento que algo de ese lugar se vino conmigo, una sombra que me sigue a todas partes, que susurra en mi oído cuando estoy sola, recordándome que, a pesar de todo, nunca estaré realmente a salvo. La bruja de la morgue. Era el año 1997 cuando sucedió. En una remota región de los Andes peruanos, recibí el cuerpo de una anciana que, según los locales, era una poderosa bruja.
Había trabajado como médico forense durante más de 15 años y pensé que había visto todo lo que la muerte tenía para ofrecerme. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Recuerdo claramente el día en que llegó el cuerpo. Un campesino había encontrado a la anciana muerta en su humilde choza, en lo alto de las montañas. No había señales de violencia en el exterior, pero la gente del pueblo murmuraba historias sobre su muerte, relatos que atribuían su fallecimiento a fuerzas que no pertenecían a este mundo. Había oído rumores sobre la mujer mientras realizaba otras autopsias en la región, una curandera, una partera, una hechicera. Una bruja, decían algunos con temor reverente. La morgue donde trabajaba estaba mal iluminada y siempre hacía frío, incluso en verano. Sin embargo, esa mañana, el aire era más helado de lo habitual, casi cortante. Cuando destapé el cadáver, su rostro me impactó. Era una mujer mayor, de aspecto frágil, pero había algo en sus ojos cerrados que me hizo sentir observado, como si, a pesar de estar muerta, aún pudiese ver dentro de mi alma. Comencé la autopsia con los procedimientos habituales, pero pronto me encontré con dificultades inusuales. La piel de la anciana era extrañamente dura, tanto que cuando traté de hacer la incisión inicial, el bisturí se quebró. El filo de acero, que nunca antes había fallado, se partió como si hubiera golpeado una piedra. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero descarté la sensación como una reacción exagerada. Estaba cansado, me dije, el viaje a las montañas había sido largo y quizás simplemente el bisturí tenía un defecto. Busqué una herramienta más fuerte y continué el trabajo. Sin embargo, mientras avanzaba, una sensación inquietante comenzó a formarse en mi pecho, una presión creciente que no tenía origen físico. Los instrumentos metálicos resonaban en la morgue vacía y el sonido me pareció distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera siendo afectado por la presencia del cadáver. A medida que progresaba en la autopsia, empecé a notar detalles inquietantes en el cuerpo. La piel, aunque dura en la superficie, estaba inusualmente intacta para alguien de su edad. No había señales de descomposición, como si el proceso natural de la muerte no hubiera hecho efecto en ella. Y había algo más, algo que al principio no podía definir. Una ligera vibración bajo su carne, un susurro que parecía provenir de algún lugar profundo y oscuro. No le presté atención a lo que debía ser un simple caso de fallecimiento por causas naturales, pero la tensión en el aire me hacía dudar de mis propios conocimientos. Seguí adelante, sin embargo, completando la autopsia con un esfuerzo renovado por mantenerme profesional. Al final del día, logré cerrar el cadáver y lo envié al depósito, dejando la morgue con un suspiro de alivio. Pero desde ese momento, todo cambió. La sombra comenzó a acecharme. Las primeras semanas después de la autopsia fueron relativamente normales, o eso me parecía. Sin embargo, noté que el ambiente en mi hogar había cambiado. Era como si la oscuridad se hubiera vuelto más densa, más pesada. Comencé a tener pesadillas, visiones de la anciana que abría los ojos y me observaba mientras trabajaba sobre su cuerpo, con una expresión de profundo desprecio. Pronto, la tragedia golpeó mi vida personal. Mi esposa, con quien había compartido años de felicidad, cayó gravemente enferma de manera repentina. Los médicos no encontraban explicación para su enfermedad, era como si su cuerpo estuviera cediendo, desmoronándose desde adentro, sin causa aparente. Pasaba horas a su lado en el hospital, observando cómo su vitalidad se desvanecía, incapaz de hacer nada para detenerlo. Mi hija, mi pequeña e inocente hija, fue la siguiente. Un accidente absurdo, un tropezón en la escalera que no debería haber sido fatal, pero lo fue. Murió instantáneamente y la casa se llenó de un silencio sepulcral. Cada muerte, cada pérdida, me pesaba más y más. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo me estaba castigando, algo relacionado con la anciana cuyo cuerpo había diseccionado. Pero el racionalismo de mi profesión me impedía aceptar lo imposible. Me sumergí en mi trabajo, buscando distraerme del dolor, pero la sombra persistía. La sentía en cada rincón de mi hogar, en la morgue, incluso en la luz del día.
Había noches en las que el sonido de pasos resonaba en los pasillos vacíos de mi casa o una brisa helada atravesaba las habitaciones, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Mis colegas comenzaron a notar mi deterioro. Perdía peso, tenía ojeras profundas y una mirada desquiciada que no podía ocultar. Intentaron ayudarme, sugerirme tomar un descanso, pero no podía detenerme. Tenía que entender qué estaba sucediendo, tenía que encontrar una solución. Comencé a investigar la historia de la anciana, a preguntar a los locales sobre ella, aunque ellos siempre se mostraban reticentes, como si el solo hecho de hablar de ella pudiera atraer la misma maldición que me estaba consumiendo. Finalmente, un viejo sacerdote accedió a hablar conmigo. Me recibió en la iglesia del pueblo, un edificio antiguo de piedra que parecía resistir el paso del tiempo con una terquedad sagrada. Me contó que la anciana era conocida en la región desde hacía décadas, que había ayudado a muchas mujeres en sus partos, curado enfermedades que los doctores no podían explicar. Pero también había oscuros rumores, historias de niños que desaparecían, de personas que enfermaban después de un encuentro con ella, y sobre todo, de la venganza que caería sobre cualquiera que profanara su cuerpo. El sacerdote me advirtió que la única forma de detener la maldición era devolver el cuerpo de la anciana a la montaña, a su lugar de descanso original. Pero cuando intenté hacerlo, descubrí que ya era demasiado tarde. El regreso a la montaña. Decidí llevar el cuerpo de vuelta, siguiendo el consejo del sacerdote, con la esperanza de que eso pudiera detener la cadena de tragedias que me estaba destruyendo. Era una decisión desesperada, pero no veía otra salida. Pedí permiso para trasladar los restos, pero en el proceso, me encontré con una barrera imprevista, el cuerpo había desaparecido. Cuando fui al depósito donde lo había dejado, no había rastro de la anciana. Los empleados no podían explicar lo sucedido, los registros indicaban que nadie había entrado en esa sala desde la autopsia. Mi desesperación se convirtió en terror puro. Sabía que no había sido un error administrativo. Algo más estaba sucediendo, algo mucho más allá de mi comprensión. La sombra que había sentido todo este tiempo no era simplemente una manifestación de mi culpa o miedo. Era real, tangible, y estaba jugando conmigo, torturándome. Sin embargo, no me rendí. Recogí mis pocas pertenencias y volví a la región donde había comenzado todo. Subí a la montaña, siguiendo los caminos pedregosos que se desvanecían en la niebla, con la esperanza de encontrar algún indicio de lo que había sucedido. A medida que ascendía, sentía el aire volverse más denso, más opresivo. Los árboles se cerraban a mi alrededor, sus ramas crujían como si murmuraran advertencias. Finalmente, llegué a la choza donde la anciana había sido encontrada. Estaba vacía, abandonada, pero en el centro de la habitación, sobre la tierra dura, había algo que no esperaba, mi bisturí roto, cubierto de una fina capa de polvo. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo el peso del objeto como si fuera de plomo. En ese momento, comprendí que nunca había tenido control sobre la situación. Había sido guiado, manipulado, llevado a ese lugar por fuerzas que no entendía. Entonces, la sombra se materializó frente a mí. Era una figura oscura, vaga, que emanaba un frío helado. No tenía forma definida, pero sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, me atravesaban con una malevolencia indescriptible. No hubo palabras, solo una presión en mi mente, un mensaje que me transmitía sin necesidad de hablar. Me había llevado a ese lugar para concluir lo que había comenzado, para sellar mi destino. Caí de rodillas, sintiendo que mi vida se desvanecía, como si la sombra estuviera absorbiendo mi esencia. Mi visión se nubló, mi cuerpo se volvió pesado. En ese último momento, supe que no habría escape, que había sido marcado por algo que no pertenecía a este mundo, y que ahora estaba reclamando lo que le pertenecía. Desperté en el hospital de la región días después, rescatado por unos excursionistas que me encontraron inconsciente cerca de la choza. Pero nunca fui el mismo. La sombra no desapareció, se quedó conmigo, dentro de mí, esperando, observando. Perdí todo lo que amaba, y ahora solo soy una carcasa vacía, un hombre que una vez fue forense y que ahora vive en constante temor de la oscuridad que lo acecha. Nunca debí haber tocado ese cuerpo.
pero ya es demasiado tarde para mí. El niño sin nombre. Mi nombre es Dr. Sergio Martínez y soy médico forense en la Ciudad de México. A lo largo de mi carrera he trabajado con muchos casos extraños y difíciles de olvidar, pero ninguno tan perturbador como el que estoy a punto de relatar. Todo comenzó una fría mañana de octubre, cuando me llegó un caso que, en ese momento, no parecía ser nada fuera de lo común. Habían encontrado el cuerpo de un niño sin identificar en las ruinas de un viejo hospital, el Sanatorio del Santo Ángel, un lugar con una historia oscura y sombría, conocido por los lugareños como el Hospital de los Olvidados. Durante el siglo pasado, había sido un refugio para enfermos de tuberculosis y sus paredes habían presenciado innumerables sufrimientos y muertes. Ahora, abandonado y en ruinas, albergaba solo la memoria de aquellos tiempos oscuros. El cuerpo había sido hallado en un estado de descomposición avanzado, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban abiertos, desorbitados, como si la última imagen que hubiera visto le hubiera causado un horror inimaginable. Pero había algo más, algo que no pude identificar en ese momento, una sensación incómoda que me recorría la espalda cada vez que observaba esos ojos. Procedí a realizar la autopsia como lo hacía habitualmente, aunque debo admitir que había una inquietud creciente en mi interior. Los cortes en la piel pálida del niño, el sonido del bisturí al penetrar la carne, todo transcurrió como un día normal en el laboratorio. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, tenía la inquietante sensación de que los ojos del niño me seguían, moviéndose ligeramente en sus cuencas, observándome. Sacudí la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos irracionales. Estaba cansado, me decía a mí mismo, y quizás había sido el ambiente lúgubre del hospital lo que me había afectado. Continué con la autopsia, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a identificar al niño. No había señales evidentes de violencia. El niño no llevaba ropa, no tenía ningún objeto personal consigo, ni marcas que indicaran su identidad. A medida que la tarde se convertía en noche, empecé a sentir una extraña presencia en el laboratorio. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y una opresión invisible se cerniera sobre mí. No había nadie más en el edificio a esas horas, pero podía jurar que no estaba solo. Finalmente, concluí la autopsia y redacté el informe preliminar. Sin ninguna información para identificarlo, lo etiqueté como desconocido y lo guardé en la morgue. El cansancio me venció y decidí irme a casa, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad que me había acompañado durante todo el proceso. Esa noche, al llegar a mi apartamento, la inquietud no me abandonó. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Mientras me preparaba para dormir, escuché algo que me congeló la sangre, una risa infantil, suave y lejana, resonando en los pasillos de mi hogar. Pensé que era mi imaginación, un eco de la mente después de un día tan perturbador. Me convencí de que solo necesitaba descansar. Sin embargo, los días que siguieron solo empeoraron. Cada noche escuchaba esas risas. No era solo una risa, eran varias, como si un grupo de niños estuviera jugando en mi apartamento. Luego, empezaron los pasos. Pasos ligeros, casi imperceptibles, que recorrían los pasillos de mi casa mientras yo me quedaba inmóvil en la cama, con el corazón latiendo desenfrenado. Intenté buscar una explicación racional. Tal vez era alguna fuga de gas o un problema eléctrico que causaba esos ruidos. Sin embargo, no encontré nada. Todo en mi casa estaba en perfecto estado. Aún así, el fenómeno persistía y cada noche se hacía más intenso. Una semana después de la autopsia, decidí volver al laboratorio. Quería revisar el informe, asegurándome de no haber pasado por alto nada. Cuando llegué, la morgue estaba fría, mucho más fría de lo habitual. Algo no estaba bien. Fui directo al compartimento donde había guardado el cuerpo del niño. Al abrirlo, encontré su cadáver en la misma posición en la que lo había dejado, pero con una diferencia aterradora, sus ojos estaban fijos en mí, de una manera que no era natural. Había algo en esos ojos, una desesperación, una petición silenciosa que me heló la sangre.
A partir de ese momento, las cosas comenzaron a desmoronarse. Los ruidos en mi casa se volvieron incesantes. Las risas se convirtieron en llantos, gritos infantiles que perforaban el silencio de la noche. Una noche, desperté con la sensación de que alguien tiraba de las sábanas, como si un niño estuviera tratando de subirse a la cama conmigo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo la oscuridad y la presencia inquietante que se había instalado en mi hogar. La salud mental comenzó a deteriorarse. Los colegas en el trabajo notaron mi cambio de comportamiento. Mi concentración disminuyó y me volví irritable y paranoico. Sentía que algo, o alguien, me estaba vigilando constantemente. Una noche, desesperado y al borde de la locura, decidí confrontar lo que estaba sucediendo. Volví al viejo hospital, al lugar donde todo había comenzado. Llegué al edificio en ruinas, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna. El aire era espeso, cargado con una energía que era casi tangible. Caminé por los pasillos oscuros, guiado por una intuición que no entendía del todo. Llegué a la sala donde habían encontrado el cuerpo del niño. Allí, en medio del silencio, escuché una voz, suave y triste, susurrando en mi oído. «No es mi nombre», decía repetidamente. Una oleada de terror me invadió, pero también sentí una extraña compasión. Me di cuenta de que, de alguna manera, el espíritu del niño estaba ligado a ese hospital, a ese lugar de sufrimiento. De repente, entendí lo que debía hacer. El nombre que había escrito en el informe, desconocido, no era correcto. Ese niño no era un desconocido. Había sido alguien, tenía una historia, un nombre que había sido olvidado por el tiempo. Regresé al laboratorio y abrí el archivo. Allí, con manos temblorosas, corregí el informe. En lugar de desconocido, escribí niño sin nombre. No era el nombre real, pero era un reconocimiento de su existencia, un primer paso para devolverle su identidad. Esa noche, los ruidos cesaron. No más risas, no más pasos. Sin embargo, sentí una tristeza profunda en mi interior. Sabía que no había terminado. El espíritu del niño seguía buscando algo más, algo que yo no había logrado darle. Los días pasaron, y aunque el fenómeno había disminuido, aún sentía su presencia. Decidí investigar más sobre el hospital. Revisé viejos archivos, expedientes médicos y registros de pacientes. Descubrí que muchos niños habían muerto allí, víctimas de la negligencia y la enfermedad. Sus nombres habían sido olvidados, sus historias enterradas en las páginas del tiempo. Finalmente, encontré lo que buscaba, una lista de pacientes infantiles del hospital. Muchos nombres, pero uno en particular me llamó la atención: Tomás. No había información adicional, solo ese nombre y una fecha de ingreso sin una fecha de salida. Algo en mí supo que ese era el nombre que el niño buscaba. Volví al laboratorio, con la lista en mano. Abrí nuevamente el archivo del niño y escribí su nombre, Tomás. Mientras lo hacía, sentí una ligera brisa en la habitación, como si el aire se aliviara de una carga pesada. Supe en ese momento que había hecho lo correcto. Esa noche, al regresar a casa, todo estaba en calma. No hubo risas, ni pasos, ni llantos. Dormí profundamente por primera vez en semanas, y cuando desperté, sentí que un peso enorme había sido levantado de mis hombros. El caso fue cerrado poco después. El niño fue enterrado con una placa que llevaba su nombre, Tomás, aunque en mi corazón sabía que ese podría no ser su verdadero nombre, pero al menos ya no era un desconocido. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para darle paz. Sin embargo, el incidente dejó una marca indeleble en mi vida. Cada vez que paso cerca del viejo hospital, siento una punzada de tristeza y una conexión profunda con los espíritus que aún puedan habitar allí. Aprendí que no todas las autopsias terminan con el cuerpo y que a veces los muertos no descansan hasta que sus historias son contadas y sus nombres recuperados. Nunca volví a experimentar fenómenos paranormales después de ese caso, pero siempre llevo conmigo el recuerdo de esos ojos que me seguían, pidiendo desesperadamente ser recordados. Como forense, mi deber es con los cuerpos sin vida, pero aquel niño me enseñó que a veces
también lo es con las almas que aún buscan descansar en paz. El latido del más allá. Mi nombre es doctora María Lourdes, patóloga forense en el Hospital General de Lima. Desde que empecé mi carrera, he visto lo peor de la humanidad: cuerpos desmembrados, asesinatos brutales, muertes que desafían la razón. Pero nunca había experimentado un caso como el de la joven que apareció flotando en el río Rímac una tarde gris de noviembre. Era una joven de unos 22 años, de piel pálida, como si hubiera sido privada del sol por demasiado tiempo. Su cabello, largo y oscuro, estaba enredado en una maraña de algas y su vestido blanco estaba desgarrado y sucio, pegado a su piel como una segunda capa mortuoria. La trajeron a la morgue esa misma noche. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban un miedo profundo, un terror que parecía haberse congelado en el tiempo. Esa noche, la autopsia comenzó como cualquier otra. La joven no tenía identificación, nadie había reclamado su cuerpo y no había señales claras de violencia externa. Sin embargo, al abrir su tórax, el silencio de la morgue se quebró con un sonido que me heló la sangre, un latido. Un débil pero inconfundible latido. Me detuve en seco, mi mano temblando sobre el bisturí. ¿Cómo era posible? El cuerpo estaba frío, sin vida aparente, y sin embargo, ese sonido seguía ahí, casi imperceptible, como un susurro en la oscuridad. Era como si el corazón de esa mujer se aferrara a algo, a una vida que ya no le pertenecía. Continué con la autopsia, cada corte en su piel parecía aumentar el ritmo del latido, como si luchara por mantenerse viva. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el latido se detuvo. El corazón, que había mostrado una resistencia inexplicable, cayó en un silencio final y absoluto. Cerré el cuerpo y anoté mis observaciones, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Sentí una conexión con esa joven que no podía explicar. No sabía su nombre, su historia, pero el latido de su corazón seguía resonando en mi mente. Al día siguiente, regresé a la morgue temprano. Quería revisar mis notas, asegurarme de que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación o del cansancio. Pero cuando entré, algo estaba mal. El aire era más frío de lo normal y el olor acre de la muerte era más intenso, casi sofocante. Y luego lo vi, el suelo de la morgue estaba cubierto de agua. No era una inundación natural. El agua parecía haber surgido de la nada, estancada y oscura, con un leve movimiento que me hizo pensar en corrientes subterráneas. Mis botas chapoteaban al caminar hacia la mesa de autopsias, donde había dejado el cuerpo de la joven. Y entonces lo vi, en la superficie del agua, reflejada como en un espejo, estaba su cara. No era un reflejo estático. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no había solo miedo en ellos. Había algo más, algo que me atravesó como una daga, tristeza, rabia y una súplica desesperada. Sentí que me miraba directamente, que su reflejo no era una ilusión, sino una extensión de su ser, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista de ese reflejo imposible. No era solo una imagen, sentía su presencia en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto denso con su esencia. Quería huir, pero mis piernas no respondían. Era como si ella estuviera tirando de mí, exigiéndome que la ayudara, que la liberara de un tormento que no podía comprender. Intenté calmarme, decirme que era solo un truco de la mente, que el cansancio y el estrés estaban jugando conmigo. Pero entonces, el reflejo se movió. Sus labios, pálidos y agrietados, comenzaron a moverse, formando palabras que no podía oír pero que entendí claramente en mi mente: ayúdame. Libérame. Retrocedí con el corazón latiéndome en las sienes. Pero algo me detuvo, una mezcla de compasión y deber profesional. ¿Qué clase de tormento podría estar sufriendo esta joven, incluso después de la muerte? ¿Y por qué se había dirigido a mí? Decidí hacer lo impensable. Regresé al cuerpo, que estaba tal y como lo había dejado, cubierto con la sábana blanca. Lentamente, la retiré, exponiendo nuevamente su rostro pálido y sus manos frías. Cogí el bisturí, mi mente luchando por encontrar alguna lógica en lo que estaba a punto de hacer.
Era absurdo, pero sentía que debía intentarlo, como si hubiera una última oportunidad para darle paz. A medida que me acercaba a su corazón, sentí un leve temblor en mis manos. Era como si el aire alrededor del cuerpo vibrara con una energía invisible. Cuando abrí su tórax una vez más, esperé escuchar el latido, pero no hubo nada. Sin embargo, en ese silencio sepulcral, algo cambió. Sentí una oleada de calor que emanaba del corazón sin vida, y en ese momento supe que no estaba sola. El bisturí cayó de mis manos cuando una fuerza invisible me empujó hacia atrás. El agua en el suelo comenzó a agitarse y el reflejo en ella se distorsionó, convirtiéndose en una sombra oscura que se levantó lentamente, tomando la forma de la joven. No era un cuerpo físico, sino una figura etérea, hecha de agua y niebla, con esos ojos que seguían clavados en mí. «Por favor», grité, sin saber qué otra cosa hacer. «¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?» Pero no hubo respuesta. La figura permaneció allí, mirándome con una intensidad que me hacía querer apartar la vista, pero no podía. Luego, lentamente, su mano se levantó y señaló hacia la mesa de autopsias. Seguí su gesto y vi algo que no había notado antes, una pequeña medalla, escondida bajo el forro de su vestido, brillando débilmente en la penumbra. La medalla era simple, un crucifijo de plata, desgastado por el tiempo. Pero cuando la toqué, una visión me golpeó como un rayo. La vi, viva, caminando por un sendero junto al río. La noche era oscura y la bruma cubría el paisaje. Sentí su miedo, su desesperación al escuchar pasos detrás de ella. Quiso correr, pero no había escapatoria. Las manos que la atraparon fueron brutales, frías. La llevaron al agua y allí la hundieron, sosteniéndola bajo la superficie hasta que su vida se extinguió. Volví en mí, jadeando. La medalla se sentía cálida en mi mano, como si aún llevara el calor de su vida. La figura espectral seguía allí, más definida ahora, más real. Sus ojos, aunque tristes, ya no parecían llenos de rabia. Comprendí que la medalla era la clave, que este objeto, aunque pequeño, representaba algo importante para ella. El agua en la morgue comenzó a descender lentamente y la figura de la joven empezó a desvanecerse, pero no antes de que me dedicara una última mirada de agradecimiento. La medalla brilló una última vez antes de apagarse, y con ello, el aire en la morgue se sintió más ligero, como si una carga inmensa hubiera sido levantada. Cuando finalmente me quedé sola, el agua se había evaporado y el cuerpo de la joven yacía en paz, su rostro ahora relajado, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Cerré sus ojos con cuidado y guardé la medalla en su mano, asegurándome de que la llevara con ella a la tumba. Ese día, preparé el cuerpo para el entierro, asegurándome de que fuera tratada con el respeto que merecía. Hice arreglos para que fuera enterrada en un pequeño cementerio, donde la naturaleza la rodeara, lejos del caos de la ciudad. En el proceso, supe que no la olvidaría fácilmente, que su historia, aunque breve, había dejado una marca en mí. Pasaron los días, y la vida volvió a la normalidad, si es que podía llamarse así. Sin embargo, de vez en cuando pasaba cerca del río Rímac, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, recordándome aquella noche. Sabía que el río guardaba muchos secretos, pero ninguno tan inquietante como el de esa joven sin nombre. La experiencia me cambió. Me volví más consciente de los casos que recibía, prestando atención a los detalles más pequeños, aquellos que podrían pasar desapercibidos. Comprendí que mi trabajo no solo consistía en desentrañar las causas de la muerte, sino también en entender el sufrimiento de las almas que dejaban este mundo. El tiempo pasó, pero la imagen de la joven y el latido de su corazón nunca desaparecieron por completo. Me recordaron que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que la ciencia puede explicar, y que, a veces, los muertos tienen una última petición antes de encontrar la paz. Al final, todo lo que podemos hacer es escuchar. Los ojos del muerto. Recuerdo cuando tenía 29 años y trabajaba en una vieja funeraria de Buenos Aires. El edificio había sido construido a principios del siglo pasado,
con paredes de ladrillo grueso que retenían el frío y techos altos que amplificaban cualquier sonido. El lugar estaba impregnado de un olor a humedad y a desinfectantes que nunca desaparecía, como si el propio edificio absorbiera las memorias de los cuerpos que albergaba, convirtiéndolas en un susurro perpetuo que recorría los pasillos. Yo llevaba 3 años trabajando ahí, y a pesar de lo lúgubre que sonara, ya me había acostumbrado a la muerte. O al menos eso pensaba. Aquella mañana de invierno llegó un cuerpo que lo cambió todo. Era un hombre de mediana edad, asesinado a puñaladas en un callejón cercano. Su nombre, que ahora no recuerdo, no era importante. Lo que importaba eran sus ojos. No era la primera vez que embalsamaba un cadáver con la expresión de terror congelada en el rostro, pero había algo en el que me heló la sangre. Sus ojos, abiertos, claros, me seguían donde quiera que fuera. Intenté no prestar atención, diciéndome a mí mismo que solo era mi mente jugando malas pasadas. Pero al acercarme, vi que no era imaginación. Sus ojos realmente parecían vivos. Mis manos temblaban mientras realizaba las primeras tareas. Apliqué los químicos como siempre, rellenando el cadáver con la frialdad clínica a la que me había acostumbrado con el tiempo. Cerré los párpados del hombre, presionando suavemente con mis dedos. Un procedimiento sencillo, pero algo en mí quería que lo cerrara con más fuerza, como si temiera que se abrieran de nuevo. Me alejé, tratando de concentrarme en otra cosa. Durante el resto del día, me ocupé de otros cuerpos. Algunos se encontraban en diferentes etapas del embalsamamiento, otros simplemente esperaban el momento de ser preparados para el funeral. El silencio en la funeraria siempre me había reconfortado, pero esa tarde, cada crujido y cada pequeño sonido parecía amplificarse. El aire estaba pesado, como si algo más que la muerte rondara por el lugar. Volví a la sala donde había dejado al hombre asesinado, con la esperanza de terminar el trabajo y dejarlo en la nevera hasta que su familia lo reclamara. Pero al entrar, algo no estaba bien. Los párpados del cadáver, que había cerrado cuidadosamente horas antes, estaban abiertos. Sus ojos, con esa claridad espectral, parecían fijos en mí. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Me acerqué lentamente, convenciéndome de que quizá no los había cerrado bien. Pero no, había hecho todo correctamente. Los cerré de nuevo, esta vez asegurándome de aplicar suficiente presión. Incluso usé una solución adhesiva especial para evitar que se abrieran por el rigor mortis. Era un procedimiento que rara vez usaba, pero no quería volver a ver esos ojos abiertos. Me sentí ridículo por el miedo que me causaban, pero algo en el fondo de mi ser sabía que no era una reacción irracional. Me alejé de nuevo, pero esa sensación persistente de ser observado no me abandonaba. Seguí con mis tareas, pero cada tanto lanzaba una mirada hacia la puerta de la sala. ¿Y si se abrían otra vez? Mi mente jugaba con esa idea, y aunque trataba de concentrarme, no podía apartar la imagen de esos ojos de mi mente. A la hora de cerrar la funeraria, tomé mis cosas y me dirigí hacia la salida, pero un impulso extraño me hizo volver a la sala. No podía irme sin asegurarme de que todo estaba en orden. Al abrir la puerta, sentí una corriente de aire frío que no debería estar allí. Y, por supuesto, los ojos del hombre estaban abiertos de nuevo. No había forma lógica de que eso ocurriera. El adhesivo debería haber mantenido los párpados cerrados, pero allí estaban esos ojos que ahora no solo parecían vivos, sino que transmitían algo más. Una advertencia. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Por un momento, pensé que el cadáver se había movido, como si hubiera cambiado de posición. Pero deseché la idea de inmediato. Era imposible. Me incliné sobre él y, al hacerlo, sentí un peso en el aire, como si algo invisible se cerniera sobre mí. Cerré los ojos una vez más, susurrando una oración en silencio, algo que no había hecho desde que era un niño. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos. Esa mirada de muerte que parecía estar cargada de resentimiento, de ira, como si el alma de aquel hombre no hubiera abandonado su cuerpo. Me revolvía en la cama, sudando, con una ansiedad creciente que no podía explicarme.
Al día siguiente, llegué a la funeraria con una sensación de inevitable malestar. Algo dentro de mí me decía que no debía ir, pero no podía simplemente dejar mi trabajo. Cuando abrí la puerta, la atmósfera parecía más pesada, como si el lugar hubiese absorbido mi miedo y lo hubiese hecho parte de sí mismo. El silencio que una vez había sido un refugio, ahora era una presencia opresiva. Fui directo a la sala donde estaba el cuerpo. Antes de entrar, me detuve frente a la puerta. Mi mano temblaba en el picaporte. Sentía que al abrirla, algo cambiaría para siempre. Finalmente, reuní el coraje y empujé la puerta. El cuerpo estaba en la misma posición, pero ahora no había duda, se había movido. Estaba más inclinado hacia un lado, como si hubiera intentado levantarse. Los ojos, abiertos como siempre, me miraban con una intensidad que ya no podía soportar. Había algo terriblemente equivocado en ese lugar, y lo sabía. Traté de convencerme de que era imposible, que la muerte no funcionaba así. Pero ya no podía engañarme. El cuerpo se estaba moviendo. Retrocedí lentamente, el miedo en mi pecho era sofocante. Intenté convencerme de que era el estrés, el cansancio, o tal vez alguna especie de broma macabra que alguien en la funeraria había organizado para asustarme. Pero en el fondo, sabía que no era así. Aquella noche decidí no ir a casa. En lugar de eso, me quedé en la funeraria, decidido a averiguar qué estaba ocurriendo. Apagué todas las luces y me senté en la sala de preparación, oculto en la oscuridad. Mis ojos tardaron en acostumbrarse, pero el miedo mantenía mi mente alerta. Pasaron las horas y el frío se hizo más intenso. De repente, escuché un sonido que me erizó la piel, un leve crujido, como el de una puerta oxidada abriéndose. Me levanté lentamente, con el corazón martillando en mi pecho. Seguí el sonido hasta la sala donde estaba el cadáver. Me detuve frente a la puerta, el miedo me inmovilizaba, pero tenía que abrirla. Cuando lo hice, lo vi. El cadáver estaba en el suelo, como si hubiera caído de la mesa. Los ojos, esos malditos ojos, ahora me miraban desde abajo, y sentí que algo en mi interior se rompía. Me acerqué, mi respiración era pesada, pero el miedo se mezclaba ahora con una extraña resolución. Tenía que ponerle fin a esto. Levanté el cuerpo y lo volví a colocar sobre la mesa. Cerré los ojos una vez más, pero sabía que no era suficiente. Mientras trabajaba, algo cambió en el aire. Un susurro, casi imperceptible, recorrió la sala. No pude entender las palabras, pero eran suficientes para hacerme retroceder. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mirar. El frío aumentó, y entonces sentí un peso en mi hombro, como si alguien me tocara. No había nadie. El terror que sentí en ese momento es algo que no puedo describir con palabras. Sabía que no estaba solo, que algo más habitaba en esa sala. Era una presencia antigua, poderosa, y estaba conectada con ese cadáver. No había duda. Lo que fuera que estuviera ahí, no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, dejé mi trabajo. No regresé a la funeraria, y nunca hablé de lo que ocurrió esa noche. La funeraria sigue ahí, atendiendo a los muertos, pero yo sé que no todos los muertos descansan en paz. Algunos, como el hombre de los ojos abiertos, se quedan para observar, para vigilar, esperando. La última sonrisa. Mi nombre es Eduardo y trabajo como embalsamador en una pequeña funeraria en el centro de la Ciudad de México. Es un oficio que heredé de mi padre, quien a su vez lo aprendió de mi abuelo. La funeraria ha sido parte de nuestra familia durante generaciones y desde niño estuve rodeado de cuerpos inertes, la frialdad de la muerte y el silencio incómodo que pesa sobre este lugar. Con los años, me he acostumbrado al ambiente. La muerte, para mí, es algo cotidiano, casi rutinario. No me molesta trabajar de noche, de hecho, lo prefiero. Es más fácil concentrarse en los detalles cuando el mundo exterior está quieto. Además, me ayuda a evitar la mirada de los curiosos y las preguntas incómodas sobre cómo alguien puede trabajar con cuerpos sin sentir miedo. La verdad es que el miedo ya no es una emoción familiar. Al menos, no lo era.
Aquel día comenzó como cualquier otro. Al caer la tarde, me llegó un cuerpo nuevo. Una joven de no más de 25 años, según la hoja de registro. La causa de muerte no estaba clara, solo mencionaba que había sido encontrada muerta en su departamento, en circunstancias que la policía aún investigaba. Los familiares querían que el proceso de embalsamamiento fuera rápido, ya que deseaban velarla cuanto antes. Cuando el cuerpo llegó, noté algo que me perturbó de inmediato. La joven tenía una expresión extraña en el rostro, una sonrisa. No una sonrisa cálida o serena como la que uno podría encontrar en una persona que murió en paz. No, era una sonrisa tensa, casi burlona. Un gesto torcido que me causaba incomodidad, pero intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, los músculos faciales pueden quedar en posiciones extrañas tras la muerte. Coloqué el cuerpo en la mesa de preparación y comencé mi trabajo. Lo de siempre, limpiar el cuerpo, vaciar los fluidos, inyectar la mezcla de preservación. Pero, mientras trabajaba, no podía dejar de notar la sonrisa. Por más que trataba de cerrarle los labios, siempre volvían a esa posición, como si estuvieran pegados en una mueca irónica que se burlaba de mis intentos. Me detuve un momento, exasperado. Fui al baño a mojarme la cara, tratando de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Cuando volví, el cuerpo parecía haber adoptado una postura aún más inquietante. La sonrisa, que antes era apenas perceptible, ahora parecía más marcada, como si se hubiera ampliado en mi ausencia. «Es solo tu imaginación», me repetía en voz baja mientras reanudaba mi trabajo. Sin embargo, no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Había embalsamado cientos de cuerpos a lo largo de los años, pero nunca me había sentido tan incómodo como en ese momento. Era como si algo en esa habitación estuviera mal. Algo que no podía ver, pero que se hacía sentir en el aire, en la temperatura, en el silencio espeso. Para cuando terminé, el reloj marcaba casi la medianoche. Recogí mis herramientas, limpié la mesa y dejé el cuerpo preparado en la sala fría, listo para el velorio del día siguiente. Sentía un alivio extraño al alejarme de ella, como si hubiera estado cargando un peso invisible mientras trabajaba. Cerré la puerta de la sala y me dirigí a la pequeña oficina en la parte trasera para hacer los últimos registros del día. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa apagada. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, tratando de localizar el origen del sonido. Era imposible que alguien más estuviera allí. La funeraria estaba cerrada, y yo era el único con acceso a esa parte del edificio a esas horas. El sonido se repitió, un poco más fuerte esta vez, como si viniera de la sala de preparación. Dejé el bolígrafo sobre el escritorio y me levanté lentamente, luchando contra la creciente sensación de miedo que comenzaba a apoderarse de mí. «Es solo el viento», pensé. «O un animal que entró por algún conducto». Pero, en el fondo, sabía que nada de eso tenía sentido. Cuando llegué a la puerta de la sala fría, me detuve. Podía escuchar con claridad ahora una risa suave, burlona, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La mano me temblaba mientras giraba la perilla y abría la puerta. El cuerpo de la joven seguía ahí, exactamente donde lo había dejado. Sin embargo, su sonrisa, esa sonrisa maldita, parecía aún más amplia, casi desproporcionada para su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero lo que realmente me hizo retroceder fue ver que sus ojos estaban abiertos. La luz fría del fluorescente hacía que sus pupilas parecieran vacías, muertas, pero aún así, algo en ellas parecía observarme. Como si, de alguna manera incomprensible, estuviera consciente de mi presencia. Era imposible. Sabía que estaba muerta. Yo mismo había drenado los fluidos de su cuerpo, había visto la frialdad de su piel. Sin embargo, ahí estaba, sonriendo y mirándome. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento consideré huir. Salir corriendo de la funeraria y no mirar atrás. Pero algo, una mezcla de incredulidad y orgullo profesional, me hizo avanzar hacia ella. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de sus ojos, esperando que se cerraran,
que su rostro volviera a la calma inerte de un cuerpo sin vida. Pero no lo hizo. Extendí una mano temblorosa y, con la mayor delicadeza posible, intenté bajar sus párpados. Al hacerlo, sentí una ligera resistencia, como si los músculos se opusieran. Pero lo peor no fue eso. Cuando mis dedos rozaron su piel, sentí un calor. Un calor débil, pero inconfundible, como si el cuerpo aún estuviera vivo. Retrocedí de un salto, derribando una de las mesas con los implementos a mi alrededor. Mis ojos no podían apartarse de ella, de su sonrisa grotesca que parecía crecer, como si algo en su interior estuviera disfrutando de mi miedo. Salí de la sala de preparación sin siquiera cerrar la puerta y corrí hacia la oficina. Tomé mi abrigo y las llaves de la funeraria, dispuesto a marcharme de inmediato. Pero, justo cuando estaba por abrir la puerta principal, el sonido de nuevo. Aquella risa suave, que ahora parecía más clara, más humana, como si alguien estuviera riéndose detrás de mí. Me giré bruscamente, buscando una explicación, pero la funeraria estaba vacía. No había nadie más que yo y esa presencia invisible que se hacía sentir en cada rincón. Sentí mi estómago revolverse. No podía quedarme ahí, pero algo me decía que no podía irme, al menos no sin antes enfrentar lo que estaba ocurriendo. Decidí regresar una vez más a la sala fría, mi cuerpo temblando con cada paso que daba. Al llegar, el aire parecía más denso, más pesado. El cuerpo de la joven seguía ahí, pero esta vez no estaba sola. La figura de una mujer, pálida y con un vestido blanco, estaba de pie al lado de la mesa, mirándome con una expresión vacía, casi indiferente. No grité. No pude. El miedo era tan abrumador que mi cuerpo simplemente se congeló en su lugar. La mujer se inclinó sobre el cuerpo de la joven y, con un movimiento lento y deliberado, le cerró los ojos. Luego, me miró una última vez antes de desvanecerse en la penumbra de la sala, como si nunca hubiera estado ahí. Salí de la funeraria esa noche sin volver a mirar atrás. No regresé a mi trabajo durante varios días, y cuando lo hice, descubrí que el cuerpo de la joven había sido velado y enterrado sin incidentes. Nadie más había visto lo que yo vi, o al menos eso creía. Desde entonces, he seguido trabajando como embalsamador, pero algo cambió en mí. El miedo, ese miedo profundo y ancestral que creía haber dejado atrás, ahora me acompaña en cada cuerpo que preparo, en cada noche que paso solo en la funeraria. A veces, cuando el silencio es lo suficientemente profundo, creo escuchar una risa suave a lo lejos. Y siempre, en esos momentos, recuerdo la sonrisa de aquella joven, la sensación de sus ojos abiertos y el calor de su piel muerta bajo mis dedos. El hombre del ataúd. Era el año 1998 cuando ocurrió. A veces me pregunto si hubiera sido mejor no aceptar aquel trabajo. Tenía 34 años y llevaba casi una década embalsamando cuerpos en un pequeño pueblo en Colombia. No era el tipo de oficio que alguien sueña tener de niño, pero había encontrado cierta paz en él, una extraña familiaridad con los cuerpos inertes. Después de todo, los muertos no hablan, no juzgan, no piden más de lo que puedo dar. La quietud de la morgue era mi refugio, una burbuja donde el tiempo parecía detenerse. Aquel día de noviembre fue como cualquier otro, hasta que recibí la llamada. Un accidente de tráfico, me dijeron. Un hombre, no mayor de 40 años, había perdido la vida en la carretera que conecta el pueblo con la ciudad más cercana. Los detalles eran confusos, pero no era mi labor hacer preguntas. Mi trabajo empezaba cuando todo lo demás terminaba. Llegué al depósito al atardecer, el aire denso con el olor a tierra húmeda por las lluvias recientes. Al abrir la puerta de la sala de embalsamamiento, sentí un escalofrío que atribuí al frío. El cuerpo del hombre ya estaba sobre la mesa, cubierto con una sábana blanca. No parecía diferente a los cientos de otros cuerpos que había tratado. Excepto por algo que no pude identificar al principio. Mientras retiraba la sábana, me llamó la atención la apariencia inusualmente serena de su rostro, como si estuviera profundamente dormido. Me dispuse a preparar los utensilios y productos químicos necesarios para el proceso.
La sala estaba en silencio, solo el sonido de mi respiración y el eco de mis pasos sobre el suelo de baldosas. Empecé con el procedimiento de limpieza, como siempre lo hacía, lavando con cuidado cada extremidad. Fue entonces cuando noté que su piel estaba tibia. Fruncí el ceño. Los cuerpos, incluso después de un accidente, suelen enfriarse rápido, especialmente en un clima como el nuestro. Intenté no pensar demasiado en ello, atribuyendo la temperatura a la inercia del accidente o a que quizás no había pasado suficiente tiempo desde su fallecimiento. Sin embargo, esa inquietud que sentí al principio no me abandonaba. Mientras le aplicaba las sustancias preservantes, observé algo extraño en sus ojos. Estaban entreabiertos, lo suficiente como para dejar entrever una parte de las pupilas, y, juro que había algo ahí. Un destello, un brillo que me hizo apartar la vista rápidamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no podía permitirme dudar. Ya había visto cosas antes, respuestas musculares post-mortem que podían parecer alarmantes para los no entrenados. Respiré profundo y continué con el embalsamamiento. Terminé cerca de las 9 de la noche. El cuerpo del hombre yacía ahora perfectamente preparado, vestido con un traje sencillo, listo para ser colocado en su ataúd. Sentía una incomodidad inexplicable, pero lo atribuí al cansancio. Dejé el cuerpo en la cámara refrigerada del depósito y me fui a casa. Cenaba tranquilamente, tratando de sacarme el día de la cabeza, cuando un sonido me hizo detenerme en seco. Un golpe. Luego otro. Venía desde la dirección del depósito, que no estaba muy lejos de mi casa. Me quedé quieto, el tenedor suspendido a mitad de camino entre mi plato y mi boca. No había viento esa noche, ni animales que pudieran estar provocando ese ruido. Los golpes continuaron, ahora más fuertes. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Al principio traté de ignorarlo, pero finalmente me levanté de la mesa, sintiendo un peso en el estómago. Tomé una linterna y caminé hasta el depósito. Mientras me acercaba, los golpes se volvieron más desesperados, casi frenéticos. Era como si alguien estuviera intentando abrirse paso desde el interior. Las luces en el interior del depósito parpadearon mientras giraba la llave en la cerradura. Mi mano temblaba, pero me obligué a mantener la calma. Al abrir la puerta, el sonido cesó abruptamente, como si quienquiera que estuviera golpeando hubiese desaparecido al instante. Entré, la linterna temblando en mi mano, iluminando las estanterías y las mesas vacías. El único cuerpo en la cámara era el del hombre que había embalsamado unas horas antes. Me acerqué al ataúd donde lo había colocado, y lo que vi me heló la sangre. La tapa del ataúd estaba entreabierta. Di un paso atrás, luchando por mantener la compostura. La tapa había estado cerrada cuando me fui. Lo recordaba claramente porque siempre me aseguraba de dejar todo en perfecto orden antes de marcharme. Me incliné y, con un temblor en las manos que no pude controlar, abrí la tapa por completo. El hombre seguía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en el techo, como si observaran algo que no podía ver. Su boca, que antes estaba cerrada, ahora mostraba una ligera apertura, y una especie de rugido apenas perceptible surgía de su garganta. No podía apartar la vista de sus ojos. Había algo profundamente perturbador en ellos, un brillo que no correspondía a la muerte. Algo en mi interior gritaba que no debería estar allí, que no debería haber abierto esa tapa. Quise correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran atadas al suelo. Todo lo que podía hacer era observar, impotente. De repente, su pecho se elevó, una pequeña y casi imperceptible inhalación que me hizo dar un salto hacia atrás. No podía ser. Nadie podía sobrevivir a un accidente de tráfico tan brutal, mucho menos después de haber sido embalsamado. Lo que estaba frente a mí no era una persona viva, pero tampoco estaba completamente muerto. La realidad se distorsionó en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, observando cómo aquel hombre, que debería estar muerto, comenzaba a moverse lentamente. Su mano derecha, rígida al principio, se elevó unos centímetros del interior del ataúd. El ruido seco de sus huesos moviéndose me atravesó como un cuchillo.
Salí corriendo del depósito, dejándolo todo atrás. Sentía que algo indescriptible me seguía, una presencia que se adueñaba del aire y lo volvía espeso. Apenas podía respirar cuando cerré de golpe la puerta de mi casa y me apoyé contra ella, sudando frío. Llamé a la policía, tratando de controlar el temblor en mi voz. Les dije que algo estaba terriblemente mal, que el hombre no estaba muerto. Sin embargo, cuando llegaron, no había nada fuera de lugar. El cuerpo estaba en su ataúd, sus ojos cerrados, inmóvil como un cadáver debía estar. Me miraron con una mezcla de preocupación y desdén, como si hubieran lidiado con alguien que había perdido la cabeza. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos. El brillo, esa conciencia antinatural que no podía sacarme de la cabeza. Pasaron los días, pero la inquietud solo creció. Decidí investigar sobre el hombre. Su nombre era Esteban Torres. Vivía en las afueras del pueblo y no tenía familia cercana. Según lo que me dijeron, era un hombre reservado, que siempre había sido extraño a los ojos de los vecinos. Lo más perturbador fue descubrir que no era la primera vez que Esteban había muerto. Unos años atrás, lo habían dado por muerto después de una fiebre terrible que lo había dejado en un estado de coma profundo. Pero inexplicablemente, se había recuperado días después, como si nada hubiera pasado. Los médicos nunca encontraron una explicación. ¿Y si lo que vi aquella noche no era un error? ¿Y si Esteban no podía morir de la forma en que el resto de nosotros lo hacemos? Esa idea me persiguió durante semanas. Traté de seguir con mi vida, embalsamando otros cuerpos, pero nunca pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal en el aire. Empecé a oír rumores de que algunas personas en el pueblo habían visto a Esteban caminando por las calles en la noche. Gente que juraba que lo vieron deambulando cerca del depósito, con los ojos vidriosos, como si estuviera buscando algo. Una noche, cerca de un mes después de ese incidente, el ruido volvió. Golpes en la puerta del depósito, esta vez más intensos, más insistentes. Me negué a ir. Dejé que el sonido continuara hasta que, al final, cesó. Desde entonces, no he vuelto a embalsamar un solo cuerpo. Y cada vez que cae la noche, cierro todas las puertas y ventanas, esperando que los golpes no regresen. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que Esteban sigue ahí, atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, esperando. Y algún día vendrá por mí. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.